preguntan, charlamos de lo que quieran. Sí, Bueno, no, la idea de esta clase, chicos, como dijo Omar, es un integrador y también clase de consulta, así que para cualquier duda que tengan, está el chat abierto y si no, está la opción de levantar la mano y abran el micrófono sin vergüenza, ¿sí? Que total, sí, gente, Omar por está a favor, no hay disposición. diferencias acá, no hay diferencias, no estamos cursando, no está habilitada la facultad, no estamos haciendo nada oficial, no, por favor, no tengo tanto calor como usted en este momento, estoy descalzo, o sea, en mi casa, igual que ustedes. Bueno, es así, tenemos más similitudes que diferencias. Entonces, bueno, desde ahí, por favor, pregunten lo que necesiten. Pero volviendo a la idea, gracias, Juli. Volviendo a la idea, esto de lo que estábamos nosotros nombrando. Cuando ustedes tengan esto, explico para la gente por ahí, Jeep, me dirijo a vos, por ahí para alguien en particular. Si yo tengo que evaluar un tubo, la fuerza que se ejerce en ese tubo, tengo un radio que es precisamente la mitad del diámetro ese de 1 centímetro, o sea, 0,5 centímetros, pero si el otro radio es hasta el final longitudinal, mide 1000 kilómetros, 1/1.000.000 de kilómetros, es nada. Por eso es que queda tensión sobre radio para los tubos. ¿Está? Eso es interpretar conceptos, es decir, que tienen o una esfera o tienen un tubo. Estamos, por eso, fíjense en lo que estamos hablando. ¿Qué me refiero a esto? Es presión transmural. Tiene relación con la hidrostática. Ese es el punto. Es un balance entre la fuerza ejercida desde el interior de un vaso, desde el interior del ventrículo, la pelota, o un alvéolo, es lo mismo. Cuando ustedes ven, por ejemplo, el alvéolo, el surfactante tiene precisamente la función de modificar algunas cosas, modifica la tensión. Entonces tengo que ver, cuando ustedes dicen tensión, cuando dice fuerza sobre longitud, la relación que tiene, ver precisamente cómo lo interpreto. ¿Es tensión superficial o es tensión elástica? ¿Cuál es la diferencia? Una variable, la otra constante. Ahí está el asunto. Entonces, cuando una pared es estática, tiene una tensión determinada. Entonces, el surfactante lo que hace es modificarla para que se readapte a los radios. Esa es la manera. No es que no cumple la ley el alvéolo, pero el alvéolo es lo mismo que las sales biliares, es lo mismo. ¿Por qué se forman, por ejemplo, las microgotas con las sales biliares? Precisamente para lograr eso. Modificación de las micelas, modifica los radios para que tenga mayor superficie de contacto con las enzimas que tienen que lisar ese producto, esa vesícula. Esto es lo que vimos en gastro, en nutrición, y sin embargo tiene el mismo criterio. Está lo que es una burbuja. Por eso una ley se aplica a todos lados de todo esto que estamos diciendo. Bien, estamos por ese camino, se entiende para dónde vamos. Disculpen que les sacuda por ahí un poco la palmera, pero es que esto no hay un tema de dónde lo tengo que meter. Es una esfera, tiene una pared, va a tener una tensión, va a tener una presión. Es un fluido, tiene dos diferencias, tiene una caída de altura, no sé, tiene una fuerza más de un lado que del otro, bueno, que lo mueve, listo, ahí aplicaré la resistencia, aplicaré la ley general de flujo, no importa si es líquido o gas, importa lo que sea, es un fluido, aplican las leyes. Bien, entonces, esas son las cuestiones que nosotros tenemos que ir entendiendo. Por ahí les estoy haciendo un quilombo bárbaro, discúlpenme, pero a veces soy desorganizado mentalmente, no solamente en esto, sino en un montón de cosas, pero la idea es esa. ¿Para dónde voy? Ustedes me miran y dicen, este viejo, ¿para dónde va? Voy precisamente para el punto de decir, ¿qué pasa en uno de los problemas que ustedes tienen, que me lo mandaron la otra gente, que era, por ejemplo, que hay alguien que está trabajando en una huerta, bajo el sol, y tienen ahí ustedes, me ponían como tema, termorregulación y los cambios posicionales de la presión, y ahí se empezaron a hacer un quilombo infernal. Vamos a pensar en eso. Ustedes, todas y todos nosotros tenemos calor. Bien, entonces está actuando la termorregulación. Esa termorregulación está en función a través del sistema hipotalámico.
el hipotálamo hipofisario. Por eso tengo que ver de nuevo, cuando vea autónomo, tengo que entenderlo. El simpático y el parasimpático están haciendo eso. Los receptores de mis pies están tomando la temperatura precisamente. Tenemos muchos receptores dérmicos a ese nivel precisamente porque evalúan la temperatura. Por eso en un piso frío a veces se me tapa la nariz, porque la interpretación global es que hace más frío, hay zona de mayor sensibilidad, que eso lo vieron en fisio. Entonces, ese frío hace que los cornetes se dilaten y precisamente que haya un fluido partícula regulado por el autónomo desde ese lugar. Esa vasodilatación de los cornetes es para que el aire inspirado entre precisamente a una temperatura más acorde a la corporal para evitar la broncoconstricción, es decir, para evitar esa menor motilidad que tienen las cilias por el frío, que no es otra cosa lo que produce el frío, no produce enfermedad, produce disminución de la motilidad. Esos son conceptos. Por eso es tan importante que cuando vean termorregulación estén interpretando desde cuál es la relación del autónomo desde el hipotálamo, que es nuestro primer órgano integrador, entre lo que sentimos como mundo en general de eh, la relación nerviosa y endocrina. Ese es el punto. Por eso es tan importante esto. Cuando vean la parte de termorregulación, cualquier cosita, esto en paréntesis, mandan un mensajito, lo charlamos de otro lado, nos cruzamos en la facultad, les paso un par de cositas. Eso por un lado, por eso es importante entender la termorregulación. Cuando tienen esa persona que está haciendo un ejercicio, está trabajando en una quinta, está transpirando, imaginémoslo sin sombrero, directamente está expuesto al sol. ¿Qué es lo que está pasando? Está agachado, ya de por sí, dentro de la parte de la termorregulación, el autónomo está regulando ese simpático y parasimpático para mantener los órganos, el fluido de los órganos, mantener la pérdida de calor, estructurar cómo va a ser, cuánto líquido voy a perder o no, de las dos patas que nosotros vamos a ver, que es cardio y neumo. Y nos estamos olvidando de la tercera pata de este banco, que si no, no es estabilidad, que lo ven en otra materia, que es el renal. ¿Qué es lo que está pasando? En esa vasodilatación periférica, ¿por qué se vasodilata la periferia y se vasocontrae el territorio esplánico? Es precisamente para perder calor, se pierde hacia afuera. Por eso parece que los vasos estuvieran más a la superficie, porque hay una vasodilatación periférica, todo eso es autonómico. Y ahí se produce la regulación a partir del complejo arteriolar. Para eso están las arteriolas. Son reguladoras del flujo. Eso es de fisiología. Nosotros en física vemos las presiones que manejan de acuerdo a sus fibras, la relación que tiene con las fibras y lo que se llama presión crítica de cierre a través del músculo liso vascular. ¿Qué otra cosa pasa acá? Hay pérdida de líquido hipotónico. ¿Por qué perdemos? ¿Por qué transpiramos? La razón es precisamente por lo que ustedes vieron cuando vieron agua, que el calor latente de vaporización, es decir, cuando nosotros pasamos de vapor a líquido, hay mucha pérdida más. Es lo mismo que pasa con el alcohol, cuando me froto con alcohol o estoy mojado y me pongo al viento, es precisamente porque la transformación hace que directamente se pierda muchísimo más calor. De esa manera se llama, a través del calor latente de vaporización, precisamente en este cambio de líquido a vapor, donde se mucho calor excedente. Está habiendo un consumo de energía, precisamente metabólica, para mantener la parte en este momento muscular. Entonces hay una vasodilatación del territorio muscular. Este hombre está agachado, ejerciendo un trabajo. Todo esto es lo que está pasando. ¿Cómo se van dando cada una de estas cosas? Cuando empezamos a desglosar, digo, ¿por dónde arranco? Cuando ustedes hablan del autónomo, no se olviden de respiratorio. Respiratorio, lo que está pasando también, es precisamente que ustedes van a tener una broncodilatación, hay un aumento del flujo a nivel lo mismo que pasa en los cornetes, hay una regulación desde las paredes, aumenta la compliance pulmonar, aumenta la expansión, todo eso se da precisamente por una modificación autonómica.
pasa a través de los receptores. Por eso tengo que ver, cuando veo autónomo, cráneo sacro, tóraco lumbar, simpático parasimpático asociado, fenómeno. ¿Cuáles son los receptores? Alfa, beta, cuando hablo de los simpáticos, parasimpático, nicotínico, muscarínico, esto es de verdulería, pero no se olviden de estas cosas. ¿Por qué? Cuando ustedes vieron los efectos de broncodilatación, cuando ven beta 1, por ejemplo, o beta 2, que son los que nosotros tenemos a nivel del árbol respiratorio, esto mismo hace también el autónomo en condiciones normales. Quien sea asmático, quien use algún broncodilatador, sabe de lo que estoy hablando, en eso, en los rociadores, en los sprays que se utilizan precisamente para producir la broncodilatación. No quiero meterme en patología, pero también hace referencia con lo que pasa con la compliance, la elasticidad pulmonar. ¿Está? Todo esto está asociado. El flujo lo mantiene ¿quién? El flujo vascular, corazón y árbol circulatorio. Entonces, en corazón, ¿qué tengo que ver? Cuando tengo que analizarlo, lo analizo como una pelota, desde la ley de la física. ¿Qué tengo que ver? Tengo eh, periodos que son de elasticidad y periodos que son de contracción específicamente dado. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo hablo de la elasticidad, no importa cómo se llamaba la ley ahora, pero hablo de una gomita, una bandita elástica, donde yo veo que a medida que más la estiro, más tensión genera. Eso es el corazón cuando funciona, por ejemplo, en diástole, en el llenado pasivo. El 20% restante, eso se llena prácticamente un llenado pasivo. ¿Está? Es por diferencia de presiones simplemente entre el ventrículo, baja, y lo que está llegando a las cavas y a la aurícula, alta. Entonces esa diferencia hace que se vuelque hacia el ventrículo, con la válvula auriculoventricular abierta, obviamente. Cuando se genera esto, ¿qué pasa? El último llenado, hay velocidades variables dentro de ese flujo intraventricular. Por eso ustedes pueden nombrar por ahí, no sé si se los dan en fisiología precisamente, pero cuando dicen proto, meso, tele, diastólico o sistólico, están hablando de que ese fluido no es como si fuera una máquina, cae en bodoque, como si fuera todo junto. No, se va dando rápido al principio, en el medio y al final es más lento. Y falta el último empujón, que es la patada auricular. Por eso tengo que entender la fisiología también. Es decir, esa patada auricular la dan las aurículas con esa contracción auricular, esa onda P reflejada en por ahí la descarga auricular, lo que ustedes ven en el electro, todo eso es todo un conjunto de cosas. Entra en ciclo cardíaco, entra todo junto. Por eso cuando lean, fíjense que estoy leyendo. Esa patada hace que se dilate el ventrículo, termine de llenarse el ventrículo. A partir de ahí, el ventrículo empieza a levantar tensión y hace fuerza propia, deja de tener esa elasticidad propia de la pared y al momento que se genera la primera contracción, favorece el cierre valvular. Por eso hay un pequeño retroceso que hace que cierren las aurículos ventriculares, es la terminación. Y ahí empiezo a generar fuerza estática para generar la sístole, cuando se abran la aórtica y pulmonar. Entonces, todo esto es todo un conjunto de cosas. ¿Qué estoy viendo acá? Estoy estudiando. Si yo veo leyes físicas, cuando digo diferencia de presión en el circuito, lo puedo aplicar entre dos cámaras cualquiera, auriculoventriculares, o también que nosotros lo usamos, por eso quiero decirle, vamos a ir a lo concreto, a lo puntual, lo usamos en el circuito, en el árbol circulatorio. Entonces vemos presión inicial y presión final, que es la que mueve el fluido. La resistencia es digamos, cuánto se opone a ese movimiento del flujo. ¿Y quién está dado? Está dado, es todo posterior al cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Es decir, todo lo que se genera después. Cuando ustedes hablan de precarga, que era todo este fenómeno diastólico, principalmente la poscarga
Se mide en función de cuánto están haciendo de resistencia a los vasos periféricos. Por eso como concepto, cuando ustedes ven la ley general de flujo y la aplicamos al circuito el circulatorio, tenemos presión inicial y final, es decir, desde la aorta hasta la terminación de las cavas, y la resistencia de todo el circuito calculado. Es decir, por eso tengo que ver, ¿esto para qué es? Esta es la que mueve el fluido. ¿La resistencia de qué es? De todo el árbol vascular incluido, todo lo que está pasando. Entonces, todo eso es lo que está moviéndose por esa ley. Cuando hablo, por ejemplo, del teorema de Bernoulli, yo estoy hablando ahí de cómo desgloso esas presiones del fluido en sus componentes. Eso es otra cosa. Ahí yo estoy diciendo, a ver, para entender cuando digo, el tipo ese está trabajando agachado, se para de golpe, ¿qué le está pasando? ¿Qué pasa con esa persona? Por ahí se levantó de golpe. Vamos a interpretarlo. El teorema de Bernoulli habla de cuestiones de altura, cuestiones de velocidad, cuestiones de fuerza contra la pared. Bien, vamos a pensar en las cuestiones de altura. Esa persona, antes de empezar el trabajo, estaba parada. Bien, la presión total, esa diferencia de presión, a nivel del corazón, a nivel de, descartamos obviamente la pérdida por rozamiento, el calor y todo eso, ¿está? Si nosotros pudiéramos, si fuera ideal, la presión total manejada es igual en la cabeza, en el corazón o en los pies. ¿Por qué es esto? Porque varían los componentes, no la resultante entre el inicio y el final de esas energías. ¿Está? Entonces, cuando ustedes tienen esto, tengo que ver cuáles son sus componentes. Vamos a pensarlo en el corazón. Cuando yo digo, hablo del corazón en sí, ¿cuál es mi patrón de medida? ¿Cuál es el cero cuando hablo de altura? Directamente, el cero es a nivel cardíaco, porque es el punto, el foco de donde va a salir toda la energía que va a movilizar ese flujo. Fenómeno. Entonces, si eso es cero, el corazón, ¿qué altura tiene respecto del corazón? Cero. Quiere decir que la gravitacional vale cero. Bien, un componente vale cero. El componente de velocidad en la raíz de la aorta, prácticamente ahí al toquecito que salimos del corazón. Vamos a ver ventrículo izquierdo, así es más fácil, y todo el biribiri. Cuando se produce la eyección y toda esa salida es la mayor velocidad. ¿Por qué? Porque es como cuando ustedes aprietan un sachet de leche con el agujerito cerrado. Cortaron una puntita. Ese apretón que hacen es la sístole ventricular. Está, si sale ese chorrito, es decir, la aorta precisamente no soporta la carga ventricular en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes aprietan el ventrículo, cuando se produce la sístole, inmediatamente sobre la aorta, ¿qué es lo que pasa? Ustedes imagínense que tienen un tubito de goma de esos lacitos como los que usamos para sacar sangre. ¿Qué va a pasar? Se va a distender. Por eso es que se produce la distensión aórtica. La aorta en sí no soporta la velocidad de inyección ventricular, entonces se va a distender la pared. Cuando se distiende la pared, es la gomita elástica, esa bandita, en un corte sería, que se va estirando, 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 estirando. Varía la tensión, varía el radio, varía todo junto hasta equilibrar la presión. Cuando la sístole ventricular es insuficiente, es decir, ya no puede seguir estirando la pared aórtica, tiende a ser que es como cuando la gomita dejó de hacerle fuerza para estirarla. ¡Pac! Se cierra, empieza a cerrarse. Cuando se produce ese cierre, el fluido va en dos direcciones, una hacia el ventrículo y otra hacia el resto del circuito. Cuando pega el chicotazo contra el ventrículo, provoca el cierre de la válvula aórtica. Termina de cerrar la aorta. Ahí ese bloqueo hace que no le quede más que irse para adelante. Esa presión de escurrimiento, por eso el de que hablamos del corazón pasivo. Esa es la onda dícrota y todo lo que se produce, que ustedes vieron en fisiología, lo preguntamos también
en física, las variaciones de presión, es la presión de escurrimiento que hace la aorta. Por eso la distensibilidad aórtica actúa como un segundo corazón, un corazón pasivo. Por eso cuando nosotros vemos en física cada una de las, digamos, eh, de los cortes de las paredes de los vasos, analizamos la estructura. También lo vemos en física, pero es de fisiología, en realidad, y de histo. ¿Cómo sería el corte? La aorta, precisamente, ustedes imagínense que es una, una manguera elástica como la de, que usamos para sacar sangre, con un musculito como el de mi meñique. Estamos como si tuvieran un tubo de 10 centímetros de diámetro con un musculito que es como el de mi meñique. Entonces, precisamente la mayor importancia es la elasticidad, dada por las fibras precisamente elásticas, sobre todo elásticas. Esa distensibilidad que se produce hace que sean vasos de distribución. Por eso viene la función. Los grandes vasos son de distribución, precisamente por la elasticidad que poseen. ¿Qué sigue estos vasos cuando yo voy bajando en el circuito? Lo que pasa después cuando me cruzo, por ejemplo, con las arteriolas. ¿Por qué digo que son vasos de resistencia? Analicemos la pared. Las arteriolas, ¿qué es lo que poseen? Tienen una gran capa muscular. Es como si ustedes tuvieran un bíceps alrededor de un vaso del calibre de mi meñique. Por eso mismo que se cierra cuando se supera la presión crítica de cierre. Se cierran, las arteriolas cierran los circuitos, son válvulas. Entonces, esas válvulas son las de redistribución del flujo. Por eso son vasos de resistencia. Por eso hay esa caída que ustedes ven, ese cambio en el gráfico, toda la historia. ¿Está? Ese es el punto. Ahí es donde entran precisamente los factores de resistencia. Cuando ustedes analizan qué factores son condicionantes de la resistencia al flujo, que dicen precisamente el radio, que el radio exponencial, no importa si no se acuerdan cuánto ahora, ese radio es, mientras más chiquitito, bloquea muchísimo, por eso produce muchísimos cambios, por eso una estenosis, o es decir, un cierre, o si hay una obstrucción en algún vaso, no es una cuestión menor, cambia todo. Las arteriolas cambian los flujos regionales. Bien, entonces, viendo que tiene, como me acuerdo cuando veo la parte de esto, una gran pared muscular, un vaso de pequeño diámetro, la pared elástica y eso están también, o sea, son importantes y todo, pero el tema del músculo, vasos de, de redistribución, de resistencia. Bien, cuando llego al final a los capilares, voy a otra de la fórmula de física, la ley de continuidad, área por velocidad. Cuando habla de eso, que el flujo igual a área por velocidad. ¿Es lo mismo que si yo analizara la ley general? Sí, porque el flujo sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que en la ley general varía, porque analiza las presiones de entrada y salida del circuito con la resistencia y la ley de continuidad evalúa qué área tiene con la velocidad de transporte. Se evalúan distintas cosas, pero el flujo habla de lo mismo, por eso son interconvertibles, por eso la ley de continuidad no es diferente el flujo que la ley general de flujo. Esa es la idea que quisiera que les quede. Son interconvertibles entre sí porque precisamente tienen un factor común que es el flujo que las recorre, es decir, el volumen que se transporta por una unidad de tiempo. Entonces, volviendo a la relación que nosotros tenemos post-arteriolar. Cuando entramos en la zona capilar, ¿qué es lo que estaría pasando ahí? Los capilares, ustedes vieron, es una capa precisamente monocelular prácticamente, no tiene nada, es una capa muy chiquitita. El capilar en sí tiene principalmente, son muchísimos más de los que necesitaríamos para la bulimia. Entonces ahí se produce otra cosa. Hay un gran cambio en el área general. Nosotros pasamos, si analizáramos la ley de continuidad, precisamente en la parte aórtica tiene una gran elasticidad y tiene un área muy chica, porque está bien, mide 2,5 centímetros de superficie, pero es un área muy chica comparativamente con el área total capilar. Entonces, áreas chicas, velocidades grandes, distribución. Por eso son vasos de distribución sumado a la pared. Capilares, áreas grandes, baja velocidad y le da la función al territorio, el intercambio. Intercambio. Ese es el punto.
Por eso acá se produce, lo necesario es que transite el fluido material, vamos a pensarlo con nutrientes, a baja velocidad para que se pueda producir el intercambio. Entonces ahí es donde entró la ley de continuidad. Gente, ¿vamos bien hasta acá? Yo, discúlpenme, pero en una horita es tan difícil verlo todo junto. Por eso, eh, no sé ni por dónde voy, pero bien, gracias por los dedos, gracias. Quien no entienda, quien por ahí, si se están enquilombando mucho, me avisan, porque ya les digo, mi cabeza es muy difícil ver un tema porque no estamos ni siquiera analizando lo que está pasando a nivel de riñón, que también el autónomo, no se los quiero decir, pero lo voy a tener que decir, trabajamos sin riñones, lo que estamos analizando en esa persona que está concentrando la orina en este momento mientras está perdiendo líquido a nivel del territorio epitelial y está variando sus presiones posicionales, agachándose y levantándose, mientras va trabajando la quinta a 35 grados de calor. Trabajamos sin riñones. Está concentrando la orina, provocando reabsorción de líquido y está manteniendo, tratando de eliminar solamente los detritos que pueden modificar los factores del medio interno que pueden ser jodidos de manejar. ¿Está? Fíjense los riñones que estamos dejando afuera, no estamos dándole bolilla a los riñones. Bien, por eso me es tan difícil a veces. Porque tienen un ejemplo muy claro que es una persona trabajando al sol, cambiando de posición. Sigamos con esto. Entonces acá vimos ley general de flujo, cuáles son los factores condicionantes. Después ustedes me preguntan cómo era la ley, qué tengo que poner, cuáles son las unidades, lo vemos, la pavada la vemos. Lo que me interesa son los conceptos. Cuando ustedes vean ley de continuidad, ¿por qué ahora vamos a detenernos un momentito en esta ley? Vimos en el circuito general, en el árbol precisamente circulatorio, cómo entra en juego la ley de continuidad, dando razón a los territorios. El territorio arterial, perdón, es un territorio principalmente de distribución, grandes vasos. ¿Por qué? Porque tiene baja área, alta velocidad. Listo, es de distribución. Ahí le dio la función, sumado a la pared que yo vi en esto, gran cantidad de elástica, precisamente a fuerza contráctil ayuda a que se siga redistribuyendo el flujo. Distribuyendo, perdón. Eh, el territorio capilar, gran área, baja velocidad para permitir el intercambio suficiente, eficiente, de la mejor manera posible. Esto mismo pasa en el árbol bronquial, cuando ustedes tienen la posición alveolar, están los vasos alveolares, los vasos de la irrigación alveolar, para producir la hematosis, el concepto es el mismo. No hay un lugar, hay una idea. Estamos, por eso acá pulmón lo dejo medio de lado, pero volvemos a esto. Cuando volvemos a la ley de continuidad, otra cuestión pasa en un vaso. Otra cuestión pasa cuando hay un vaso. Yo tengo la carótida, una carótida cualquiera, X. Vamos a analizar, o vamos a ver, o la silviana, vamos a pensar en un vaso de la cabeza, o en alguna, vamos a pensar en la silviana que por ahí son horizontales. Las tengo en la cabeza, acá. Listo. ¿Qué le va a pasar a una arteriola cuando conserve la altura, cuando pase? Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a tratar de interpretar qué es lo que está pasando con Bernoulli, con el vaso, desde esto que yo veo que todavía sigue siendo un lío bárbaro. Supónganse ustedes que nosotros tenemos un vaso en la cabeza, ¿sí? Piensen en la silviana, alguna ramita que sea horizontal, así es más fácil, y nosotros tenemos el corazón 40 centímetros más abajo. Bien, ya nombramos antes que la presión total se toma a nivel de corazón, ¿sí? Como un solo componente, que es la presión hidrostática. ¿Por qué? La gravitacional es cero. La cinemática no es cero porque es el lugar de mayor velocidad. Es decir, el lugar no importa cuánto sea el valor. Es decir, no importa el número de la velocidad en centímetros sobre segundo, que seguro lo tienen y lo tienen estudiado. A lo que voy a esto. Si en el lugar de mayor
velocidad normal del circuito circulatorio. La energía cinemática sobre el volumen no llega a 5 milímetros de mercurio, los otros 95 son hidrostáticas. Fíjense ustedes que, ¿cuánto será a nivel capilar, arteriolar, donde ustedes quieran? Nada. Por eso es que tomamos prácticamente cuando analizamos solo dos componentes, gravitacional e hidrostática. No porque la cinemática sea, no exista en términos de número, sino porque es despreciable. ¿Por qué? Porque en el lugar de mayor velocidad, es prácticamente menor de 3, quiere decir que en el resto es que prácticamente todo hidrostática. Por eso yo tomo la presión inicial prácticamente hidrostática. Bien, la presión total igual a hidrostática, tiene mucha similitud con la ventricular y toda esa historia. Bien, bien. Está en relación permanente. Si yo tengo la cabeza o tengo los pies, no importa si el vaso es arterial o venoso, el análisis es el mismo. Primer punto que quiero dejarles claro. No importa si el vaso es arterial o venoso, el cambio lo va a hacer la pared, es decir, la estructura de la pared. El análisis de los valores sigue siendo igual. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo me está diciendo eso? A ver, vamos a pensar en una arteria de la cabeza. Acá, la tengo acá arriba. ¿Estamos? 40 centímetros con respecto al pecho, al corazón. Quiere decir que la total sigue siendo 100, igual que en el corazón, igual que en los pies. Si yo tengo 40 centímetros por encima del corazón y hago el cálculo de las unidades, densidad por gravedad por altura, porque es el cálculo de esa energía gravitacional sobre volumen, que en el barrio entre nosotros y al oído le decimos presión gravitacional, ¿cuánto vale? Bueno, si yo tengo 100 totales y ese cálculo me da, por ejemplo, que vale 60 milímetros de mercurio, quiere decir que mi hidrostática de ese vaso de la cabeza es 40. ¿Qué está pasando ahí? Ese 40 es la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Es la que abre el vaso, mantiene empujando el tránsito de fluido a través del vaso. Por eso, cuando ustedes analizan presión crítica de cierre en las arteriolas, por eso si yo analizo presión hidrostática, alguien me quiere preguntar. Eh, ahora veo quién es. Jacqueline, sí, discúlpame. Te escucho, Jackie. Jacqueline. Perdón, profe, tenía el cosa abierta, estoy trabajando. Ah, bien, bien, bien. No hay problema, no hay problema. Está. Gente, ¿vamos bien hasta ahora? ¿Se va entendiendo? Tírenme eso. Bien, gracias. Por no verle las caras, disculpen, pero me pierdo. Por eso, bueno, gracias. Eso está. Bien. Si vamos bien así, entonces fenómeno. Sigamos con la idea. Tenemos un vaso 40 centímetros por encima del corazón. 60 milímetros de mercurio, el cálculo de la formulita que saben de memoria, que la vieron 1.000.000 de veces. Quiere decir que me quedan 40, que son la hidrostática. ¿Cómo interpreto la hidrostática? Es la fuerza con la que empuja la sangre contra el vaso, contra la pared, abriéndose camino. Estamos, por eso empuja la pared. Bien, vale 40, fenómeno. Este tipo está perdiendo líquido, está trabajando, para en un momento, se levanta, cambió de posición. Bien, en este momento que el tipo se paró, la presión por la pérdida de líquido, hay una hemoconcentración, un montón de factores, por más, vamos a pensarlo si no compensara al autónomo. ¿Qué le pasaría si se levanta de golpe? Está agachado y se para de golpe el tipo. Bien, ¿qué va a pasar con esos vasos? Supónganse que ahora su presión por la pérdida de líquido y toda la historia, la vasodilatación periférica, la recirculación de los territorios, hay mucha pérdida. Ustedes saben que el órgano más grande, la piel, pierde mucho por ahí, hay mucha vasodilatación para la pérdida de calor. Esto es lo que pasa en los golpes de calor. No quiero ni meterme porque no tenemos ni tiempo ni quiero enloquecerles, sino que la idea es para que vean todos los caminos por los que se puede ir con un solo tema.
¿qué es lo que le va a estar pasando? Se para de golpe. Su cabeza, que antes estaba al nivel cardíaco, se levanta 40 centímetros por encima del corazón. Su presión total se modificó por los cambios de volemia, la vasodilatación periférica, perdió líquido, hay mecanismos compensadores que por ahí no llegaron al 100%, su presión bajó a 70 milímetros de mercurio, la presión total. Entonces, ahora su presión no vale más 100 en la cabeza, 100 en el corazón, 100 en los pies. Vale 70. Vamos a pensar qué le pasó. Este tipo se levantó de golpe, su presión vale 70, su vaso quedó a 40 centímetros como al principio del corazón, su vaso de la cabeza. Su presión entonces, en la fórmula gravitacional le sigue dando 60 milímetros de mercurio, pero ahora el total no es más 100, es 70. Quiere decir que de 40 de hidrostática pasó a 10. ¿Qué le va a pasar a ese vaso? Si ahora la sangre tiene más o menos fuerza para abrir el vaso. Si alguien lo entendió y me dice, tírenme un dedito, una idea. ¿Qué le pasa al vaso entonces? ¿Se colapsa, profe? Se cierra, gracias Bob. Tiende a cerrarse. Tiene menos fuerza para abrir la pared, contra la pared. Entonces, ahí hay un cierre del vaso. Estaba así, a ver si se ve ahí, y hace esto. Porque esto, la presión hidrostática hace esto. Maneja la fuerza que tiene el fluido para abrirse camino en un vaso cualquiera. Entonces pasamos de 40 a 10. Al tipo se le cierra el vasito de la cabeza. Entonces, ¿qué le pasa? Se le apaga la tele. La gente hipotensa es la que más se da cuenta de eso. Por eso con el calor, la vasodilatación y todo, el tipo se para de golpe, tiene la presión baja, vasodilatado, perdió líquido, toda esa historia, se marea o se desmaya. ¿Para qué? Ahí está la razón de entender de nuevo esta ecuación de Bernoulli, ¿para qué nos desmayamos fisiológicamente? Porque entonces cuando el tipo se va al piso, vamos a pensar que se desmaya. Para todas las personas hipotensas entienden clarito de lo que le hablo cuando se le pone todo negro, que no ven bien. Directamente se va al piso. ¿Para qué me voy al piso si me pasa una cosa así? Porque el vaso está cerradito, hay poco, hay una isquemia relativa, bajó el fluido que llega al cerebro. Entonces, cuando me voy al piso, mi corazón vuelve a la misma altura que ese vaso. Los dos se nivelan. El vaso mío, que antes estaba acá, me fui al piso, se pone a cero con el corazón. No hay gravitacional. Entonces, los 70 pasan a ser todo hidrostática. Y el vaso está así, chiquitito, a ver si se ve ahí la idea. Cuando me voy al piso hace esto y se agranda ese caño que yo tengo en la cabeza. Por eso un tipo que está caído en el piso porque se desmayó, no hay que tratar de levantarlo, ni darle agua, ni apantallarlo, ni hacerle nada. Hay que dejarlo acostado en el piso si está lúcido. ¿Está? Porque según el teorema de Bernoulli, lo que cambiaron, la compensación de presiones, hizo que aumentara la presión hidrostática para que el tipo tenga otra vez flujo cerebral que lo mantiene lúcido. Ese es el punto. ¿Por qué le tengo que levantar las piernas? Porque en las piernas pasa al revés. Le levanto las piernas para que el circuito de las piernas, todo lo que está sangre del pie hasta la cadera, lo pongo a 90 grados. ¿Por qué? Porque ahí, si el tipo tiene esto y esto, esta altura es positiva, las venas se colapsan. Fíjense que no es una cuestión de la pared del vaso si está abierto o cerrado. Es de la estructura que tiene. Perdón, no es de la hidrostática, es de la estructura parietal. ¿Está? Porque los vasos arteriales están siempre abiertos. Los vasos venosos se pueden cerrar. ¿Cuándo se cierran? Cuando cae precisamente la presión hidrostática. ¿Cuándo cae la presión hidrostática en los vasos venosos? Cuando, igual que en los vasos arteriales, cuando cambian las cuestiones de altura.
Como en este caso pasó con un vaso arterial que al cambiar de posición varió la gravitacional y compensa la hidrostática, lo mismo pasa levantándole las piernas a esa persona. En el territorio venoso, las piernas no necesita caminar, necesita más sangre en los órganos nobles, corazón, riñón y cerebro, punto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le levanto las piernas, ¿para qué? Las venas que son de ¿qué? De contención, son vasos de reserva, porque actúa más o menos, soportan así de verdulería, 1,5 veces la volemia circulante, por eso están semicolapsados permanentemente, ¿qué hagan? Directamente se colapsen. Ese colapso venoso en los miembros inferiores, que no lo necesito porque no va a correr una maratón, necesita sangre en el cerebro, en el corazón y en los riñones, directamente ¿qué va a pasar? Se hace muy reducida por el cambio en la altura, aumenta la gravitacional, disminuye la hidrostática vascular venosa, aumente el retorno venoso, para que vaya mal circuito de redistribución arteriolar, que por eso el tipo está pálido, sudoroso, todo lo que es autonómico de regulación vascular territorial, por eso ¿por qué se pone pálido de golpe? Porque se le cierran los vasos periféricos para mandar a la circulación interna, a la parte más importante, digamos, la volemia relativa interna, que mantiene la nutrición de los órganos nobles. ¿Se entendió más o menos esto hasta acá, gente, con un ejemplo? Voy a hacer un hiper, ultra, super, ultra resumen antes de ver un vaso en particular, con las estrecheces y con las dilataciones. Bien, volviendo entonces al tipo este que se desmaya, ¿está? Vamos a un tipo, miren esa persona, mírenla, véanla, si alguno alguna vez trabajó, no sé, hombreando bolsa, o de albañil, o de algo de eso, o en el campo, o ayudaron a sus viejos, o algo que hayan hecho a 40 grados, 35, saben de lo que les hablo. Los hipotensos, las hipotensas, las personas hipotensas, saben de qué hablo cuando se le pone negra la visión, que saben que se están por desmayar. Está ese mecanismo fisiológico, ¿cómo se da? A través del autónomo, cuando los presos receptores están evaluando cuestiones insuficientes. Fíjense por qué tengo que entender también cómo se regula. Le hablo un toquecito para que vean, no se olviden por lo menos de esto. Los presos receptores y los osmoreceptores son también los que nosotros tenemos que tener en cuenta y están relacionados también con el hipotálamo. El centro de el hambre, el centro de la saciedad, el centro de la sed, lo tienen a nivel hipotalámico. Cuando ustedes vieron la termorregulación, tienen en el hipotálamo las principales, los osmoreceptores son los que están evaluando la función de la sed. Ya llego tarde, por eso se hablan de deshidratación, ya seria, cuando estoy entrando las cosas tan mal, cuando empiezo a tener sed. A medida que ya con la sed llegué tarde, algo está fallando, porque me avisa cuando ya no queda otra. ¿Está? Y esos son los osmoreceptores, porque son lentos, porque la descarga que tienen precisamente es como si fuera medio pachorriento, tienen ahí, no son tan rápidos como los presorreceptores, por ejemplo, auriculares o de las carótidas. Entonces, por ahí la regulación, ¿por qué? Porque la carótida, los auriculares me están diciendo, guarda que falta sangre en los órganos nobles, falta sangre al cerebro, te tengo que avisar. Por eso los presorreceptores actúan con otras velocidades. No sé si lo ven tan así específicamente o después lo ven en cardio o en clínica. Por eso les pido disculpas, pero no quiero meterme tampoco en cosas que son de fisiología. Pero presten la atención. ¿Por qué nos da gana de orinar, por ejemplo, cuando nadamos? Porque los presorreceptores interpretan que está pasando aumentada la presión externa, porque miden presiones transmurales también. Entonces, precisamente, interpretan como que hay una mayor presión externa, hay una mayor presión total, hay que perder líquido, volvemos al riñón. Pero se ejercen otras funciones que están en relación a la secreción de hormona antidiurética y de precisamente la diuresis, que son también a nivel hipotalámico. Por eso, discúlpenme, pero no nos podemos olvidar del riñón. Cuando lo estudien para tercero, por ahí cualquier cosita nos juntamos una vez que rindan, que les va a ir bien en esto. Una vez que rindan, les paso un toquecito como para entender lo normal que tienen que entender cuando entren en estas patologías.
porque el problema son las patologías. Si esto es enquilombado, imagínense lo que es la patología. Volviendo a esto, dejo preso receptores y modelado en esta relación de presiones que tenemos. Esta persona se levantó de golpe. ¿Qué es lo que le está pasando? Se marea. ¿Por qué se marea? Pérdida de líquido, vasodilatación periférica, los factores de resistencia están haciendo que el territorio esplácnico no se pueda vasocontraer tan rápido porque necesita perder calor por el aumento de esa volemia relativa transitoria que tengo en la piel, para perder calor por el cambio física, cambio de gas líquido que hago en ese pase que hago en la transformación de calor latente de vaporización que sirve para perder calor más rápidamente de las glándulas sudoríparas. Eso es estimulación simpática y parasimpática, es decir, todo se estimula del autónomo. Una vez que pasó esto, esta persona no está compensada todavía, tiene sed, osmoreceptores activados, le bajó la presión, los receptores están detectando que algo está pasando, hay menos flujo, que es lo que está pasando en el circuito. ¿Por qué menos flujo? Porque bajó la presión total, porque hay menos volumen circulante. Eso ley de Bernoulli. ¿Estamos? Por eso esto tengo que interpretarlo completo. Por eso en una persona que está trabajando o cuando hace un trabajo, si yo, por ejemplo, comí un asado con cuero y comí 3 kilos de asado y estoy pipón, ¿cómo va a ser la redistribución de flujo? Tengo el 80% de la sangre en el territorio esplácnico, arteriolar. Eso es redistribución de flujo. Se va el 20% restante al cerebro, a los músculos, a nada. No puedo ir a correr una maratón. No puedo hacer un examen de aptitud en un ingreso. Me queda un glóbulo dándome vuelta por la cabeza. Para eso sirven las arteriolas, eso es redistribución de flujo. Todo eso pasa a través del autónomo, por eso lo tengo que entender. Seguimos con esto, seguimos con las leyes. Lo último que nos quedaría por ahí de la ley de interpretar son un par de cosas. Son la tensión de pared y lo que pasa en la ley de continuidad. Perdón, no sé si se nos está terminando, no quiero tampoco irme porque no quiero tampoco que sea muy pesado, pero les explico sencillo. Como ustedes tienen explicado desde la ley de continuidad y lo que pasa con las presiones, este vaso de la cabeza, vamos a pensar que tiene un coágulo. En este vaso, yo la presión acá y la presión acá de este vaso es la misma. ¿Está? El fluido que pasa por acá tiene que pasar al mismo tiempo por acá, tiene que pasar al mismo tiempo por acá. ¿Bien? Bien. Imagínense esto. Si en este puntito hay una estrechez a mitad de camino, vamos a pensar qué es lo que pasa. Según la ley de continuidad, ¿qué es lo que va a pasar cuando hay una estrechez? ¿Qué pasa con la velocidad? Si se estrecha, disminuye el área. Bien, gracias Pedro. ¿Está? Se estrecha el área, aumenta la velocidad para compensar. Piensen que 5.000 personas pasamos por 10 puertas en un minuto. Si 5.000 personas tenemos que pasar por una puerta en un minuto, tenemos que apurarnos. Mismo concepto. Aumenta la velocidad, entonces, con ese área estrechada. En cada latido, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Porque esto es latido, 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 no es flujo continuo. En el próximo latido vamos a analizar qué le pasó. Si aumentó la velocidad en este pequeño lugar, el área disminuida, vamos a analizar ahora según Bernoulli. No tengo gravitacional porque el vaso está todo a la misma altura respecto al corazón. Acá, acá o acá, la gravitacional es la misma. Pero ¿qué pasa con la hidrostática? En este caso toma valor la cinemática porque cambió la variación. Para un vaso en un punto determinado, varió la velocidad. Entonces el análisis en el vaso es, aumentó la velocidad, quiere decir que la cinemática aumentó. Si el valor, tanto antes como después, es el mismo, acá también sigue siendo el mismo. Si aumentó la cinemática, disminuyó la hidrostática. Si disminuye la hidrostática en el latido siguiente, quiere decir
que disminuyó la fuerza que hago para abrir el vaso. Quiere decir que disminuyó el área en el latido siguiente. Por lo tanto, en el latido siguiente vuelve a aumentar la velocidad. Por lo tanto, vuelve a aumentar la cinemática. Por lo tanto, vuelve a bajar la hidrostática. Por lo tanto, en miles de millones de latidos, no importa cuánto sea, así sea una millonésima de nanómetro, se está modificando permanentemente. Por eso las estenosis tienden a cerrarse. Por eso cuando hay una válvula, una obstrucción, hay que desobstruir ese vaso. Por eso se hacen los cateterismos, porque inevitablemente se va a cerrar, porque es un mecanismo fisiológico actuando a través de la ley de continuidad y del teorema de Bernoulli, compensación de presiones. ¿Se entendió eso? Vamos ahora a qué pasaría con una dilatación. Bien, gracias gente. Mismo caso, dilatación. Ahí se dilata. Hay un aneurisma, una dilatación de la pared del vaso. ¿Qué le pasa? Concepto inverso. Aumenta el... Si disminuye la velocidad, disminuye la cinemática, aumenta la hidrostática. En el latido siguiente aumenta la hidrostática, por disminución nuevamente de la velocidad, o sea, la cinemática. Latido siguiente, latido siguiente, latido siguiente, latido siguiente, latido siguiente. El aneurisma se rompe. Entonces, los coágulos, las placas de ateroma, todo lo que ustedes vieron, no sé si les dan esa partecita de patología cuando ven fenómenos inflamatorios de pared, esas inflamaciones de las paredes de los vasos arteriales se cierran por esta explicación. Cualquier aneurisma, es decir, cualquier dilatación, por mínima que sea, se rompe por la misma ecuación. El mismo juego de ecuaciones entre la de continuidad y Bernoulli. ¿Se entendió? Entonces, por eso mismo es, si tengo un coágulo, concepto, hay un coágulo, hay una estrechez, hay algo, hay que sacarlo, porque se cierra. Punto. Hay que sacarlo o removerlo. Un aneurisma, sea chiquitito, grande, como sea, hay que corregirlo, como sea, porque se rompe. Eso es un concepto. ¿Por qué tomamos nosotros? Yo siempre pregunto, y discúlpeme si alguna vez le he tomado, y discúlpeme si justamente le tomé este tema. ¿Por qué pregunto? No, yo soy de física, pero tenemos que tomar todo cuando tomamos. Entonces, yo pregunto, ¿por qué pregunto irrigación cerebral, polígono de Willis? Porque precisamente cuando ustedes vean la patología, van a ver ahora, en un mes, que precisamente el polígono de Willis es una de las zonas donde se produce muerte súbita en adultos jóvenes. Bueno, esto es, termino de hacer un ejercicio. ¿Cuántos lados tiene el polígono de Willis? El polígono tiene entre 5 y 6 lados, de acuerdo a los libros, pero un pentágono. Está en un multilados. Está multitógono. Es decir, considérenlo lo que ustedes quieran, no hay problema. Pero tiene entre 5 y 6 lados, depende de la bibliografía. ¿Qué es lo que pasa? Lo que va a estar pasando ahí es que directamente en los cambios, en los cruces, en los cambios de velocidad que se producen, pasa esto, que la ley de continuidad se aplica, cambian las velocidades, cambian las presiones hidrostáticas. Entonces, si hay una debilidad de pared en un aneurisma morfológico, que por eso se da precisamente, no se sabe hasta que aparecen, directamente lo que va a pasar es que se va a producir la ruptura. Por eso en un ejercicio determinado cambia en un momento, no me doy cuenta hasta que llega la muerte. Pueden morir precisamente por una hemorragia masiva. Ese es el punto. Y se da precisamente por un concepto fisiológico que nace de estas dos leyes físicas, estas dos en particular. La otra cuestión, ¿se entiende por qué tenemos que entender las leyes para poder entender cómo funcionamos por ahí, por lo menos mínimamente a nivel del árbol cardiovascular? Si nosotros hablamos de pared, cuando ustedes hablen de Laplace, guarda con lo que hablan cuando dicen presión transmural. Interpretemos la presión transmural.
Si alguien hizo buceo alguna vez, por ahí me entienda mejor, pero el buceo deportivo es hasta los 12 metros. Está a los 10 metros, cada 10 metros de una atmósfera. Entonces, si nosotros nos sumergimos 10 metros, aumentó un 100% la relación que nosotros tenemos con el exterior. El cuerpo recibe un 100% de cambio, por eso es un momento más difícil y a partir de los 4 metros hay que hacer algunas correcciones y viri. Si yo sigo descendiendo, desciendo otros 10 metros, ya el 66%, es decir, va modificándose respecto del exterior mientras más profundidad está. Hay más presión, pero la variación es menor, por eso se considera buceo deportivo hasta los 12 metros. Pasa tanto en los pulmones, también pasa, se siente. Si alguna vez hizo buceo alguien alguna vez, vieron que por eso los tubos son diferentes, no es una cuestión menor. Nosotros, cuando nos sumergimos, se achica el pulmón o se agranda el pulmón o las burbujas. Cuando ustedes ascienden alguna vez, vieron en las películas que por ahí arranca una burbujita chiquitita y se va ampliando hasta que se hace gigante. Lo mismo pasa en los pulmones, las burbujas de nitrógeno, eso es la intoxicación que se hace por el nitrógeno en sí en sangre. ¿Por qué? Porque las burbujitas es una cuestión de pared, presión interna y presión externa. Lo mismo pasa, y es por ley de Laplace, y se estudia en la cámara ventricular, y se estudia en el alvéolo con el surfactante, y se estudia en la burbujita que se hace más chiquitita con las sales biliares que modifican la pared, perdón, la tensión, y con cada uno de los conceptos que yo entiendo, donde hay un líquido o un gas funcionando, el concepto es igual. Voy a tratar de limitarme porque no tenemos tiempo y les pido disculpas por la dispersión, pero no me es tan difícil dar algo así en un minuto que por lo menos les quiero sembrar la duda para que sacudirles y que ustedes vayan entendiendo para dónde interpretar. Me lo preguntan, lo seguimos charlando, lo vemos de nuevo, nos juntamos en la facultad, les ofrezco todo lo que esté a mi alcance. Cierro con esto. Omar, la ¿Quién clase habla? tiene Julia. límite de tiempo, ¿sí? Julia. Así que no, expláyese sin miedo. No, no tiene un límite de tiempo la clase. Ah, buenísimo, Juli, te agradezco. ¿Sabés qué pasa también? No quiero embolarles, porque verdaderamente, viste, ustedes funcionan, yo soy viejo y les pido disculpas a todo el mundo. Funcionamos distinto la cabeza, por eso no quiero ni ser muy disperso, quiero centrarme porque ustedes están con la locura de rendir, quiero tratar de por lo menos dejarle la duda, que se reinterprete, que cuando lean el tema les surja una duda, manden al grupo, me mandan a nivel personal, como a ustedes les quede bien, no tengo problema, gente. Sea la hora que sea, hago este paréntesis. Escriban, mándenme o manden al grupo. Total, no le contesto a mi esposa, menos le voy a contestar a ustedes. Así que despreocúpense por la hora y los días. No hay problema. Cuando empiece la facultad, ahora el lunes, arrancamos por ahí, charlamos un ratito cara a cara, para así les veo las expresiones, porque disculpen, pero no me cuesta mucho hilvanar ideas, por ahí no les veo, no sé si me entendieron, dicen, este viejo, qué huevada me está diciendo, entonces por ahí viéndoles, puedo reinterpretarle las caras. Eso por mi parte. A los viejos no pasa eso, les pido disculpas. Volviendo a la idea. Vamos a la presión transmural. Cuando ustedes dicen presión transmural, es a través de una pared. Entonces, si yo tengo una burbuja o tengo un vaso sanguíneo, interpretémoslo. ¿Qué pasa si yo tengo un vaso sanguíneo? Volvemos a los mismos vasos. En el corazón hace una fuerza determinada, hay un vaso cerebral que está por encima del corazón. ¿Qué le va a pasar a ese vaso? Perdón, eh, va a tener presión hidrostática, fuerzas gravitacionales, fuerza de velocidad. Descartamos las de velocidad porque ya vimos que son despreciables, ¿no? Que no importan de acuerdo a la patología. La estenosis y los aneurismas son patología. Entonces guarda con la reinterpretación del concepto que les expliqué antes. ¿Se entiende? Se los preguntamos para ver si interpretan la ley del teorema, ¿está? Esta idea de Bernoulli, esta idea de continuidad. Pero son patologías. Lo vamos a ver bien, lo van a ver bien en tercero. Bien, volvamos al punto. Tengo este vaso. Este vasito tiene una presión transmural.
entre imagínenselo, ¿no? Entre el tejido intersticial afuera y adentro la fuerza que hace ese vasito para que el fluido pase. Fenómeno. Ese balance, ¿cómo se da? Entre la fuerza que se ejerce de adentro y la fuerza que se ejerce de afuera. Eso es la presión resultante. Esa presión resultante es lo que se conoce como presión transmural y es lo que hace relación a Laplace con la tensión y los radios. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a pasar? La presión transmural, en definitiva, es la hidrostática, es el balance entre la fuerza que hace el corazón. Por ejemplo, yo tengo 40 hidrostática en el vasito este, a la altura a nivel del mar, como decíamos antes. ¿Por qué? Porque mi corazón ejerce una fuerza desde adentro de, no sé, 250 milímetros de mercurio y afuera tengo 210 milímetros de mercurio. Entonces la resultante es 40. ¿Estamos? Bien. Ese balance es 40. Bien. Entre los tejidos y la parte de adentro del vaso. Fenómeno. ¿Qué pasa si yo me voy a la altura? Voy al Everest. Vamos a pensar. ¿Cuántas atmósferas menos tengo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con las presiones atmosféricas? Toda esa historia. Baja. ¿Por qué? Porque estoy más cerquita, porque tengo menos fuerza de la gravedad, todo, ¿eh? Hay menos capa, hay menos presión atmosférica, menos fuerza ejercida desde afuera. Pero yo subí con el mismo corazón. Subí 1 hora y cuarto y me bajé en un avión en el Everest. ¿Qué va a pasar? Mi corazón sigue siendo el mismo que en la superficie. Estamos a nivel de tierra. Pero ahora estoy a miles de metros de altura. ¿Qué pasa ahí? Mi corazón no entiende nada. Ese es el problema. Entonces, si yo aterricé y me bajé en el Everest, ¿qué pasa con mi corazón? Sigue bombeando como bombeaba antes. Pero ¿qué pasó? Ahora la presión externa disminuyó. Entonces, ¿qué pasa con la resultante entre el balance de la interna menos la externa como presión resultante hidrostática? Ahí se armó el quilombo. Porque mi corazón sigue bombeando con la misma fuerza contra una fuerza menor. Entonces, el vaso se abre, disminuye la resistencia que tiene afuera y entonces está aumentada la presión transmural y el vaso se rompe. Por eso cuando nosotros ascendemos, tenemos esos fenómenos en realidad en la microvasculatura del oído interno, que se ve, digamos que sentimos los acúfenos, por ahí se siente el ruidito, es que se están readaptando vasos de pequeño calibre para lo que pasa del corazón para arriba, que tendríamos que hablarlo de esto también, pero si ustedes en algún momento estudian más fino, yo digo un capilar, pero no es lo mismo un capilar que yo tenga en la cabeza que un capilar que tenga en los pies. Porque a pesar de que la definición de capilar es la misma, son diferentes. Pasan distintas cosas. Entonces, ¿qué me va a pasar? Disminuye la presión externa, por lo tanto, la resultante es que le es más fácil pasar al flujo, por lo tanto ejerce más fuerza sobre la pared, más presión hidrostática, que es la resultante de esa presión transmural, es la presión transmural propiamente dicha. Entonces, ¿qué pasó? Se rompió el vaso. Por eso si a un tipo le sangra la nariz, es preferible, déjenlo sangrar si está a 5.000 metros. Porque es preferible que le sangre la nariz para descomprimir, para tener menos volemia circulante, para que baje la presión, por una hemorragia nasal, a que se le reviente un vaso de la cabeza. Ese es el tema, gente. Porque el balance es el mismo, pero estamos desde la presión de Laplace en relación a la presión hidrostática, en relación a la presión transmural, en el balance entre la presión interna y la presión externa, tisular. ¿Se entiende? Lo mismo pasa en las velocidades cuando se en las profundidades, cuando se achican los alvéolos, cuando se achican las burbujas de nitrógeno. En la profundidad pasa al revés. Está aumentada la presión externa, entonces la interna hace que sea menor, porque mi corazón sigue siendo el mismo, se achica, hay menos flujo. Pasan un montón de estas cosas. ¿Se entiende?
Por eso lo mismo pasa con los gases, es más fácil verlo con los gases precisamente, por eso lo vemos mucho en respiratorio, pero no es que no pasa con el circuito vascular tampoco, se isquemiza más fácil, hay algunas otras cositas. Por eso no cualquiera puede hacer buceo, no cualquiera puede hacer alpinismo. Un hipertenso, cuando se va a la altura, se puede morir. Por eso que no es moco de pavo. Eso que pasa no es una pavada. El tipo puede morir de una hemorragia, porque le aumenta la presión. Cuando le toman la presión es un desastre, tiene como 7000. Bueno, está pasando esto, no es que le cambió el corazón, cambiaron las condiciones frente a las resistencias contra las que se opone ese flujo circulatorio. Bien, ese es el punto. Vamos ahora a lo que pasaría con el pulmón, vamos a entender cómo estas fuerzas que se ven también de intercambio entran en juego. Esto tiene que ver también, eh, bueno, tampoco me quisiera meter mucho en esto, pero a ver, Bernoulli también entra en juego cuando ustedes tienen un edema agudo de pulmón, cuando tienen un edema cardíaco. Hay un montón de cosas que pasan, los orígenes, que nosotros lo vimos, parte en gastro, parte o en nutrición, que lo vimos, por ejemplo, que las personas que se deshidratan con la proteína, la pavada. Vamos a interpretarlo. Les dejo esto como idea para que ustedes vean que no hay digamos, no hay, esto es como catáfila de cebolla, es capa sobre capa. No hay un punto donde podamos escaparnos. Eh, Vamos a pensar en qué pasan los distintos tipos de edema, que por ahí se los dejo, no sé si lo ven, si se estudia, pero cuando son de origen, por ahí de la cuestión oncótica, diferenciales de la presión hidrostática, cuando ustedes tienen, por ejemplo, en el paciente que tiene un paciente cardiópata, X, tiene un corazón grande, yo se lo explico de verdulería como para que vean que esto también se relaciona a esta parte. Vamos a hablar de las presiones circulatorias, el tipo S tiene una presión determinada mientras está de pie. Vamos a analizar las presiones que se dan precisamente en el territorio venoso. Un vaso en los pies tiene una altura negativa respecto al corazón. O sea, su gravitacional es baja, su hidrostática muy alta. ¿Bien? Bien. Vamos a pensar en los territorios venosos. Cuando hay una deficiencia valvular venosa, por eso tengo que ver la estructura de las venas no son continentes, se forman las varices. Toda la gente que laburamos por ahí mucho tiempo parado o lo que sea, se forman las varices. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O les voy a explicar esto de los... eh, bueno, trato de ordenar mi cabeza y les explico todo junto y lo vamos a ir separando. ¿Qué pasa en los pies? ¿Por qué se hinchan los pies? Vamos a hablarlo de verdulería. Yo estoy parado mucho tiempo con un corazón de un paciente insuficiente. Hay una razón que hace que disminuye la gravitacional porque la altura es negativa, aumenta la hidrostática. Por lo tanto, la presión de los vasos venosos está aumentada. Por lo tanto, hay una salida de líquido al espacio intersticial. Eso cuando ustedes vieron las presiones, la regulación de lo que vimos con la presión oncótica, la presión hidrostática y todo ese balance que se hace cuando nosotros analizamos qué le pasa a las paredes de los vasos con este balance de presiones. ¿Qué es lo que está pasando ahí? En esa salida de líquido, por aumento de esa presión hidrostática general venosa, por la rémora venosa que se produce, sale líquido al intersticio que no puede ser llevado desde ese tercer espacio, ¿sí? Virtual. Sale líquido al tejido, se dematiza el tejido, hay pérdida de líquido. De verdulería lo explicamos. Ese líquido, mientras yo estoy parado, tengo las patas hinchadas, se me hinchan las piernas, sobre todo de la rodilla para abajo, todo el biribiri. Bien. ¿Qué le pasa a los pacientes? Ustedes dicen, no, te tenés que acostar, le dicen a su abuela, a su abuelo, listo. Cuando se acuestan esos pacientes, ¿qué es lo que está pasando? Ese líquido que estaba en el tejido, porque ahí había más presión venosa hidrostática, ¿no? Que la del intersticio, cuando se acuesta el tipo, se iguala, la vena esa se iguala al corazón. Por lo tanto, disminuye la gravitacional, el tejido perdón, aumenta la gravitacional, que era negativa, se hace cero, por lo tanto la hidrostática relativa disminuye, y entonces pasa al revés. Hay tejido ingurgitado del edema que vuelve al territorio venoso.
vuelve a la sangre, vuelve fluido al circuito circulatorio. Bien, el tipo está acostado. Piensen lo que le pasa. Quiere decir que tuvo aumento de ese retorno venoso. El aumento del retorno venoso no va solamente al sistémico, va también al pulmonar. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Supónganse que ese aumento, la volemia aumenta un poquito, cambian las condiciones de presión, pero vamos a pensarlo sencillo. La presión arterial sistémica que nosotros manejamos, así de verdulería, promedio entre esa sistólica más 2 diastólicas sobre 3 que calculamos para tener una idea más o menos de las presiones manejadas, es 100 en el sistémico, 25 en el pulmonar. Quiere decir que un aumento de 10 milímetros de mercurio no es lo mismo que pase de 100 a 110 el sistémico que de 25 a 35 el pulmonar, o viceversa. Tanto arterial como venoso pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque en uno representa un 10% de cambio y en el otro casi un 40% de cambio de presiones. Por eso el circuito pulmonar hay que reinterpretarlo y hay que interpretarlo como un circuito, no es solo un circuito de baja presión, un circuito muy fino. Un capilar pulmonar no es igual a un capilar de las piernas, no tiene, es una estructura muy lábil, es muy finoli, es mm, muy suave, hay que tratarlo con una delicadeza extrema. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que le va a pasar al pulmón? El pulmón se maneja con presiones muy suaves, muy bajas, muy ajustadas, circuito muy armónicas. Entonces, ¿qué le estoy haciendo ahora? Cuando el tipo este está ventilando, hay aumento de la presión precisamente a nivel alveolar, hay un paso de oxígeno, estas concentraciones de oxígeno y dióxido se siguen produciendo, pero ¿qué le está pasando? También hay vasos. Esos vasos intersticiales, lo que está pasando es que están aumentados con su retorno venoso aumentado. Por lo tanto, ¿qué hace? Pasa líquido al intersticio, muy suave, pero ese intersticio está en contacto con un alvéolo, no hay otro tejido circundante. Entonces el líquido se manda al alvéolo, se le inunda el alvéolo de líquido. Eso se llama edema agudo de pulmón. Por eso si ustedes lo vieron en sus abuelas, en sus abuelos, en sus bisabuelas, bisabuelos, que por ahí tenían insuficiencia cardíaca, porque el tipo le pasa líquido al alvéolo, no puede respirar. Es una despertada súbita. El tipo súbitamente se incorpora, cambia de posición. Si hay algún enfermero, enfermera o gente de salud que haya trabajado en ambulancia, sabe que te llaman entre las 2 y las 4 de la mañana, te vuelven loco, en invierno sobre todo. ¿Por qué? Porque pasó esto, se le inundó el pulmón, no puede respirar. Y entonces aparece lo que llama agua de lavado de carne. Esto es un cuadro típico de un edema agudo de pulmón. Es por los cambios que se produjeron durante el día en un paciente no compensado con diuréticos o con, digamos, un mínimo de control de los líquidos, que directamente se produce un retorno, un aumento relativo de la volemia, por esta formación digamos, que se vacía ese espacio intersticial, aparece en el circuito pulmonar, varían las presiones lábiles ajustadas del pulmón, se manda líquido adentro del pulmón, disculpen los términos, pero así explicado en verdulería, esto es más fácil. Entonces, ¿qué le pasó? Esa persona tiene un edema precisamente por variación de presiones y se dio precisamente por no interpretar esto, estos cambios que se dan por el equilibrio entre estas presiones. Eso es presión hidrostática. Cuando varía la presión oncótica, los edemas, por eso, digamos, como concepto, la presión hidrostática yo la voy a manejar donde haya cambios de aumentado de presión hidrostática. En el territorio venoso, en los pacientes cardíacos, precisamente cuando hay una insuficiencia cardíaca, yo lo veo los edemas del corazón para abajo. Es difícil verlo en los muslos y todo eso, pero en las piernas ya lo van a ver en la rodilla para abajo, pierna y pie. Ustedes cuando lo tocan, ven que deja como si fuera una almohadilla. Eso se llama Godet, el signo de Godet. Lo van a ver ahora en semiología en 2 días.
y es precisamente porque el tipo está teniendo líquido en el tejido intersticial. Bien, los edemas cardíacos, por esta razón, por insuficiencia, son del corazón para abajo. El edema renal, la causa es oncótica. Entonces, la pérdida de proteínas hace que el tipo no tenga reabsorción de ese líquido que debería reabsorber a nivel del territorio, tomémoslo así, como le explican a ustedes, entre segundo y tercero, que sea el capilar venoso, tiene una rémora precisamente linfática, hay un montón de cositas, pero el edema se produce en todos lados porque la pérdida de proteína es general. Entonces, el tipo, ustedes lo tocan en las piernas, también tiene godet, pero son edemas duros, son de otra característica. Pero la idea, se perdió perdón, proteína, algo que retorna el líquido al vaso, pero quedó en el intersticio, pero quedó en todos los intersticios. Entonces el tipo le toca las piernas, tiene godet, le toca en el pecho, tiene godet, le toca la cabeza, tiene godet, porque tiene edema en todos lados, pues las proteínas son generales. Entonces, cuando ustedes reinterpretan, véanlo bien, esto es como si yo se lo explicara a Cosme, el de la verdulería, que me preguntó que tiene una insuficiencia renal y qué le puede pasar. ¿Se entiende? Por favor, yo quisiera que desde la idea básica, menuda, se pueda entender, después cuando ustedes analicemos la fórmula o nos juntemos en algún momento para darle algún librito o algún texto de fisiopatología. ¿Se entiende la idea? Por eso entender mínimamente las razones que llevan a esto no le van a preguntar la patología, pero sí interpretar la presión hidrostática, sí interpretar la presión transmural, sí interpretar presión diferencial cuando hablo de flujo general, por eso ley general, ¿qué estoy viendo? Es presión arterial media menos presión venosa central, porque esas dos son los límites del fluido en movimiento. ¿Cómo los calculo la presión arterial media? ¿A qué hablo de las presiones del circuito pulmonar o sistémico? ¿Por qué puedo hablar del ventrículo como una esfera y también tiene cuestiones de pared y también tiene contractilidad cuando es la fibra miocárdica la que se contrae? Y también puedo hablar de la elasticidad, de la compliance, tanto en pulmón como en el ventrículo, cuando no hay una activación. Está con esa distensión pasiva que se produce en el llenado, en la diástole, en todo eso, hace que después pueda reinterpretar por qué un corazón aumentado de tamaño de pared no siempre es igual, puede ser un corazón insuficiente, aunque ¿cuál es la diferencia entre un deportista y una hipertrofia miocárdica patológica? Bueno, está en la suficiencia. Por eso cuando ustedes interpreten, primero que nada, protomesotele como título, eh, activo-pasivo como fenómeno, diástole o sístole con sus periodos ISO. Por eso las gráficas son tan importantes. En física no me acuerdo, honestamente no me acuerdo si se pregunta los gráficos, pero no me acuerdo si preguntamos ciclo cardíaco, dónde ya entra, porque en medio me pierdo con eso, pero interpreten los gráficos, interpreten las variables, que eso sí es de física. Si yo le doy un dibujito de física, por ejemplo, el que tomamos siempre, que es el de la onda dícrota y toda esa pavada que pasa con la pérdida de las presiones, está la pérdida aparente, está que interpreten que la pérdida es calor por rozamiento, todo lo que no se suma es la pérdida que se perdió en el circuito, precisamente por eso necesito la bomba osteomuscular, está que es la otra bomba que nosotros tenemos a nivel gemelar, por eso es importante que hayan estudiado bien miembros cuando vieron primer año, porque acá la función de los gemelos es precisamente aumentar el retorno venoso, que es lo que hacen, por ejemplo, cuando uno está mucho tiempo parado, esas pérdidas insensibles que se pierden, que ustedes vieron a nivel pulmonar, por ejemplo, que se pierde líquido, se pierde intercambio gaseoso y se pierde líquido, todo eso a lo largo del día. Cuando alguien hace guardia, un soldado que está parado mucho tiempo, directamente hay cambio en la volemia transitoria, todo esto no se puede mover durante un tiempo determinado, cambia todo esto. El ajuste fino cambia, hasta un punto, hasta un límite, lo que sea. Si hay una pérdida relativa, el tipo transpira mucho, se produce todo esto, le baja la presión. ¿Qué le pasa si le baja la presión? Lo mismo que le pasaba al tipo este que ustedes analizan, al Quintero, que está trabajando al rayo del sol
y levanta la cabeza de golpe. En lugar, el tipo estando parado, los territorios se redistribuyen, tienen que perder calor y todo eso, le baja la presión hidrostática en los vasitos de la cabeza, hay menos llegada, no le sube agua al tanque, es el tema. Entonces el tipo se empieza a marear y el que no es ducho se desmaya. Porque pasó esto, variaron las presiones, las hidrostáticas con las gravitacionales y se produce esto si no cambia. ¿Por qué se desmaya? Ya explicamos, mecanismo de compensación. Gravitacional pasa de positiva a cero, se traduce todo transformándose en hidrostática, se abren los vasos cerebrales, el tipo recupera la conciencia. Bien, ¿qué hacen los tipos duchos, los que hacen guardia mucho tiempo, los entrenados? Contraen, está ahí a una contracción isométrica directamente de los gemelos, contraen los gemelos, contraen, eso aumenta el retorno venoso. Es la bomba osteomuscular. Está en una bomba activa porque, bueno, sería la fuerza gemelar, pero lo que aumenta es el retorno venoso para que se mantenga la volemia mejor, que funcione precisamente ese reborio por el tipo de pared que tienen la fibra venosa, que aumente y lleguen más sangre al corazón y se mantenga esa volemia mínima necesaria para que compense esto del gasto cardíaco y toda la historia que ustedes ya van viendo. ¿Está? Gente, no sé si tienen dudas, espero que se haya entendido más o menos esta idea, que así me funciona la cabeza con un problema, pero quisiera saber si se entendió, si le enquilombé mucho y cualquier cosita me preguntan. Les pido disculpas desde ya porque soy disperso, porque son tantas las cosas que ustedes no ven que se me complica un montón. Dejamos de lado el riñón, que es como dejar de lado que, no sé, tenemos 2 brazos y 2 piernas. Pero bueno, así se ve ahora. Pero por lo menos que les genere la duda o lo que se pueda reinterpretar o lo que les pueda servir, vayamos ultra concreto y puntual a, ¿puede seguir el camino? Sí. ¿Tengo que entenderlo? Sí. ¿Dónde va a entrar en fisiología? ¿Dónde se me va a complicar en la patología? Que la tengo en 3 días. Bien, eso por un lado. Por el otro lado, las leyes, no hay una ley, es ley de fluido, no importa cuál sea. Cuando ustedes escuchan lo que escuchábamos antes con una estrechez, que escuchan precisamente, por ejemplo, en un vaso que cambia la velocidad, y no hablamos de por ahí el número de Reynolds, que directamente, ¿qué sería? Bueno, aumenta la velocidad, pasan los cambios, pasa el flujo laminar a turbulento por los cambios de velocidad, de toda esa historia que yo vi, puedo interpretar lo que es viscosidad, puedo interpretar lo que es densidad. Bien, ustedes vieron que si hay un cambio de velocidad, tiende, mientras más rápido, más riesgo de que las capas de fluido interrelacionen entre sí, cambien su nivel de rozamiento interno y se pueda producir un desbarajuste ahí, que se pueda producir una ola. Yo no sé si esto pasa en cualquier cosa. Por ejemplo, si hay una estenosis acá en el cuello, ¿por qué se ocultan? O se hacen por ahí ecografía de las carótidas, precisamente para medir estos flujos. Si aparece un flujo turbulento, porque hay una estrechez, y eso se traduce en un soplo. Cuando yo tomo la presión arterial, ¿qué presión estoy tomando? Cuando tomo el manguito acá en la humeral, ¿está? Esos son conceptos. Cuando tomo la humeral sé que estoy tomando la hidrostática. Bien, sistólica, diastólica, ¿cómo la separo? Vamos a la sistólica. Yo comprimo la pared. Si comprimo la pared y tomo el pulso radial, por eso tomo el pulso radial, acá, bueno, la mano está al revés, en el radial del de afuera, directamente, ¿qué pasa cuando yo aprieto mucho el manguito? Se corta la circulación, no tengo pulso. Fenómeno. Bien, voy descomprimiendo para escuchar. No es el más fuerte, sino el primero que escucho, la sistólica. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón y la interpretación? Si yo aprieto la arteria, está en la humeral directamente, la comprimo tanto que veo que no hay fluido, actúe como actúa la arteriola cuando redistribuye los flujos, por encima de la presión transmural. Cuando yo voy soltando el manguito, voy permitiéndole que esa fuerza contra la pared haya un momento en el que la pueda abrir. Hace esto.
lo tengo que mostrar en un ejemplo. Está ahí, este es el calibre, hace esto. Es decir, una chispita pasó, 3 glóbulos rojos pasaron, pero fue suficiente para que yo pueda tomar el pulso radial. Ese ramalazo, ese pequeño empuje que sufrieron esos glóbulos rojos compensó la presión de la pared que estaba ocluyendo el vaso. Es decir, equilibró la fuerza que yo estaba haciendo desde afuera con el manguito. Por eso es la sistólica, porque venció la resistencia de la pared mínimamente. A medida que sigo bajando la fuerza con la que cerré el vaso, va a tender a abrirse y cada vez va a ser más este movimiento, es decir, va a ir cada vez más acercándose a su calibre. Quiere decir que va a pasar primero una estrechez, que son los soplos. Por eso el soplo que yo escucho es el ruido más fuerte, es ese ruido que yo voy escuchando en el cambio de velocidad por la obstrucción del vaso entre la relación entre el área, la velocidad, la energía cinemática sobre volumen y la presión hidrostática del vaso. Cambia la velocidad, se produce un fenómeno, ese fenómeno de Reynolds y toda esa historia, y se produce ese número particular y se produce un flujo turbulento y lo sigo ocultando más fuerte porque hay más capas, por un montón de cosas. ¿Cuándo dejo de escuchar? Cuando llegó a tener una presión, es decir, que mi fuerza para cerrar el vaso es igual a la fuerza que el vaso ejerce totalmente abierto. Por lo tanto, el flujo vuelve a ser laminar y no turbulento, aunque así sea mínimamente. Por eso es que la mínima presión es la diastólica. ¿Se entendió? Ese es el punto. Entonces, sistólica y diastólica, guarda la interpretación. Son esa presión hidrostática, mantienen el vaso abierto, mantienen los flujos permeables y todo eso. Y es la relación de lo que yo escucho cuando digo un soplo, es flujo turbulento. Por eso oculto los pulmones y puedo ver cuando usted tiene un cuello de botella y una estrechez en un bronquio, si todavía está permeable, puedo escuchar. ¿Está? Y ese flujo turbulento no lo veo solamente en esto que le estoy diciendo de escuchar un soplo o escuchar un soplo cardíaco o escuchar el flujo, la eyección diastólica o sistólica cuando usamos algunos recursos para medir esos flujos intracavitarios como en el ventrículo, cuando analizan algunas cosas, proto, meso, tele, o en el circuito periférico cuando ausculto y escucho que algo pasa, está que hay un soplo, si alguna vez escucharon, listo, Sofi, no, esto no es un compromiso, no estamos en una clase ni mucho menos. Váyanse cuando quieran, cuando puedan, cuando lo necesiten. Lo que no quiero es embolarles, por eso les pido disculpas. Eso por un lado. Eso es para la toma de presión, gente. Discúlpenme, me quedan 3 millones de cosas, pero me parece que ya les enloquecí bastante y por ahí no da todo para un solo día. Pero quisiera saber si tienen dudas, si les sirvió, si por lo menos les abre la cabeza con algo de lo que vemos, no sé, les puede servir de ayuda. Desde ya cuenten conmigo, les agradezco a la gente de esta agrupación, por ahí la confianza, porque es lo que más, y les pido disculpas por ahí si no se entiende algo, si fui muy guayo, porque trato de alejarme del lenguaje académico, porque para eso tenemos un montón de tiempo, pero no lo tienen para interpretar estas cosas. ¿Tienen una duda con una fórmula particular? Me escriben, me lo dicen. Ah, Natalia, te agradezco, Natalia. Bueno, espero que les haya servido. Que, bárbaro, gracias, sí. Si necesitan algo, desde ya cuenten con mi teléfono, tienen, no sé, si por ahí nos conocemos, quedó algo pendiente, lo vemos, en lo que pueda ayudarles después para tercero, de un resumen de semio que se los paso a la gente de la agrupación, por ahí como hice con todo el mundo, y por ahí creo que les va a servir. Vamos a estar en contacto en lo que necesiten.
Juli, Bueno, yo gracias. ya paro con la grabación, igualmente esto a la tarde seguramente lo estemos subiendo a Bien. YouTube, así Bueno. lo ven, parece